Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Playoff TV. Hoy tenemos la suerte de compartir con una gloria del motociclismo cubano, Nirio Rivero. Recuerda antes de empezar este video e ir a la pausa, suscribirte al canal, darle al botón de me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales, porque recuerda que es gratis y hacemos crecer esta familia donde el deporte no es una pasión, es una forma de vida. Bueno, como bien en la presentación los anunciamos, hoy tenemos a una gloria del motociclismo cubano, Nirio Rivero. Un placer, Nirio, estar aquí. Lo propio. Bueno, muchos quizás no lo conozcan dentro de la isla, pero usted ha trascendido en muchos países de Latinoamérica y es de alguna manera un referente para el motociclismo deportivo dentro de la isla. Pero muchos nos preguntamos, ¿dónde empieza todo? ¿Cómo Nirio Rivero le nació la pasión por montar moto? Bueno, la pasión viene desde muy atrás porque mi padre también corría motocicletas en los años 70 y pico. Empezó, decir, cuando el motociclismo, se había creado la comisión de motociclismo en el año 63 y el viejo mío creo que competía por esos años de tema particular. Y después, varios años después, se crearon las escuderías, diferentes escuderías que la acogió la comisión del INDE. Y bueno, desde ahí vienen mis pasos, creo. Creo que me gustaría hacer referencia en algo porque mucha generación joven no conoce que el motociclismo en Cuba al principio era de alguna manera institucionalizado, se podría decir, y en Cuba existían escuderías, a pesar de que esto era un país que trascendió un proceso socialista, donde generalmente mucha gente cree que eso no existía aquí en la isla. Pero ¿me puede explicar cómo funcionaba en aquellos momentos las escuderías por empresas? Sí, las escuderías, bueno, de hecho mi papá pertenecía a la escudería X, después perteneció a la escudería de los Orates y eran por diferentes zonas del país, ¿no? y provincias. Pero en La Habana, que es donde más furor tenía, existían muchas. De hecho, me he documentado también yo viendo ahora un poco de anécdotas del motociclismo. En el año 63 sé que se hizo la primera carrera, que fue en Santa Fe, y la ganó Manuel Zambrano, uno que también fue bastante conocido por la afición de motociclismo nuestra de Pinar del Río. Nirio, en aquellos momentos Cuba, como ya sabemos, tenía muy buenas relaciones con el campo socialista. Existían las EI de las ESPA. ¿Tú transitaste por aquella pirámide de alto rendimiento? Sí, en el año 79 se creó, esta vez pertenecía, el motociclismo al Instituto Deportivo, pero como tal la modalidad de motocross no tenía una plaza en lo que era el deporte de alto rendimiento. Sí tenía su equipo nacional, igual que la velocidad, pero en el año 79 nosotros ingresamos como atletas de una pequeña preselección que se formó en todo el país, de 13 pilotos, muy jóvenes, desde 9 años hasta 15 años, y se les llamaban los juveniles en la ESPA Nacional. Eso se mantuvo hasta el año 85, creo. ¿Quieres hacer referencia con lo del campo socialista? Según me comentan, o según se comenta en realidad por las calles, los pilotos cubanos iban a competir a Europa del Este. En aquellos momentos se decía que se usaban buenas relaciones entre ambos países y los cubanos iban allá. ¿Cómo era ese proceso para tú ir a competir a otra nación? Bueno, de hecho sí había un vínculo grande en lo que era este tipo de certámenes, ya fuera en Europa o también en Cuba. Porque en el año 65 se presentaron los primeros alemanes a correr aquí en Cuba, en un circuito en la Plaza de la Revolución. Y bueno, ya te digo desde qué tiempo existían esas relaciones. A mí me tocó ir desde el año 85 hasta el final del año 90, que fue donde se desintegró el campo de los países socialistas, y era un campeonato, yo digo que para los mecánicos, ingenieros y todo el equipo técnico de nuestro país fue uno de los proyectos más ambiciosos y más bonitos dentro del motociclismo. ¿Por qué? Porque eran
las motocicletas eran unidades de producción socialista, pero tanto los chasis como los tanques, los carenados, prácticamente un 50%, un 40% de la motocicleta se construía en Cuba también. Ahí me gustaría que me aclararas una duda, porque ¿cómo en realidad se hacían de las motos aquellas para poder competir? Porque mucha gente pensará, en realidad no son motos comunes, son motos que están, imagino, preparadas especialmente para las carreras. ¿Cómo ustedes primero adquirían esas motos y luego imagino que eso llevaba también unas modificaciones? Sí, bueno, una o dos generaciones antes de mi generación creo que fue la que disfrutaron mayormente la construcción de esas motocicletas llevadas en el Taller Nacional de Motociclismo, allá en Arroyo Arena. Y sí, yo tuve la posibilidad de ver las madrinas, como se le dice, donde se fabricaban los chasis, las madrinas, los moldes donde se hacían los carenados, los tanques, los asientos. De hecho, en las competencias de los campos socialistas, ¿no?, las motocicletas sufrían muchas modificaciones por reglamentos que ya exigían, ¿no?, los largos de los escapes, lo silencioso que tenían que tener por las pruebas de decibeles que se le hacían a las motos. Y en los motores también eran permitidos hasta un cierto límite, ¿no? Pero las motocicletas los motores prácticamente eran obtenidos de unos MZ de cross country, que era una modalidad que se corría en Alemania, que llegaron a ser campeones del mundo. Y bueno, esas motocicletas aquí se le hacían modificaciones que más bien la llevaran a una motocicleta de velocidad, porque no estaba diseñada para eso. Igual que los CZs, eran CZ de motocross, y los ingenieros nuestros y nuestros mecánicos lo llevaban a hacer una motocicleta de velocidad, la unidad como tal. Quiero ir a un tema más personal en tu carrera. Quiero hablar, me dijiste que la primera persona que te influenció a subirte en una motocicleta fue tu papá. Cuando te subiste a una motocicleta y en una competición oficial, ¿cuál fue la primera sensación esa que sentiste? Como se dice, ese romper el hielo. Bueno, siempre el romper el hielo siempre lleva muchas excitaciones, como se dice, ¿no? En el caso de nosotros éramos prácticamente niños y se lo puedo decir con toda honestidad, sí, había muchos que era tanto el temor, el miedo y todo eso, que hasta las motos se veían echando humo y pensaban que eran por el calor de la motocicleta. No, es que éramos niños prácticamente que nos orinábamos en los pantalones, como se dice. Esas son las sensaciones, de verdad. ¿Qué recuerdo tú tienes de aquella etapa del campo socialista donde se pudiera decir que se competía un poco más organizado, más libre dentro de Cuba? Bueno, como te digo, era un campeonato bastante extenso. Se hacían 7, 8 pruebas al año. Para cualquiera hoy en día puede parecer bastante pequeño, pero nosotros teníamos que trasladar las motocicletas, se trasladaban como así con nosotros en el avión. Era un andamiaje bien grande porque eran 8 o 9 cajones, como decir, prácticamente de 2 metros de largo por 1 metro de alto, donde iban las motocicletas, 4 o 5 motocicletas, muchos repuestos. Y como decir, era una travesía bastante larga porque a veces teníamos que esperar hasta 15 días de un evento al otro, trasladándonos por, decir, ya fuera por tren o fuera por buses de un país al otro, esperando 5 o 6 días en un hotel, prácticamente un frío insoportable, y nosotros no podíamos ni hacer preparación física, no podíamos hacer en la moto menos que menos. Y bueno, a veces duraban las travesías de nosotros hasta 80 y pico de días de duración sin regresar a Cuba. Y eso nos impedía también el desarrollo de las motos, porque llegas y haces pruebas o haces competencias y la moto necesita modificaciones. Nosotros teníamos que estar prácticamente todo ese tiempo sin alterar la motocicleta, o sea, modificarla, como se dice. Llega un año que marcó mucho la historia de Cuba. Todos se vieron afectados por la situación de la caída del campo socialista. Se vivieron años bastante tristes, por así decirlo, en Cuba, una crisis económica que paralizó prácticamente todo el país. E imagino que el motociclismo no estuvo ajeno a esto. ¿Cómo se vivieron esos años de 91, 92, 93, que fueron los más crudos del llamado periodo especial para el motociclismo cubano? Bueno, de hecho, en el año 91 se paralizaron todos. Por lo menos el deporte de nosotros fue uno de los bien afectados, porque
dejó de tener su propio campeonato nacional, que era un campeonato nacional bastante extenso en todo el país, hasta el año 94, que se volvió a retomar de nuevo, pero bueno, 91, 93, dejamos de tener nuestro evento, nuestro evento principal, que contaba de 14, 15 o 16 carreras. Pero bueno, tuvimos la fortuna o la dicha de que empezamos a insertarnos en los países latinoamericanos, como fueron Venezuela, Colombia, República Dominicana, y tuvimos ahí, el sustituto de nuestro campeonato nacional, lo tuvimos en esas diferentes competencias que nos invitaban. ¿Cómo apareció esa opción de mudar de alguna manera la vista competitiva del cubano, que antes era Europa del Este, hacia Latinoamérica? ¿Cómo llegó la idea? ¿Cómo se presentó la posibilidad, la opción? Bueno, fue una posibilidad satisfactoria, creo yo, porque ya empezamos a competir en estos lugares con motocicletas que ya sí se vinculaban con lo que era el campeonato del mundo y categorías que eran propias del campeonato del mundo, como era la 125, de la cual yo fui campeón latinoamericano, pero antiguamente también se participaba en los años 76, 75, 78, esporádicamente José Lazo, Benigno Yul, Raúl Gordillo, los varios que eran del equipo Cuba, participaban en alguna prueba esporádica así del campeonato del mundo, como era Bélgica, era alguna prueba que era en Alemania también, y algunas así pero bien esporádicas que eran, como te digo. Vamos a hablar que cuando se pasa el proceso de las competiciones en Latinoamérica, se comienza a forjar tu leyenda, por así llamarlo. Comienzan los triunfos, comienzan los títulos, y esto te llevó a un reconocimiento en el área, pero también te dio la posibilidad de ir un escalón más arriba. Primero quiero que me comentes de los lauros que alcanzaste dentro de esta etapa en Latinoamérica, y vamos posteriormente a conversar sobre ese momento cumbre de la posibilidad de dar paso arriba y las cosas que impidieron hacer eso. Primero háblame de eso, de Latinoamérica. Bueno, el paso a Latinoamérica vino ya bien marcado por lo que fue para nosotros el campo socialista, ya que en el campo socialista teníamos la posibilidad de correr contra fábricas que desarrollaban esas motocicletas propiamente socialistas, ¿no? De producción socialista, pero ya venían marcando los cambios que se iban a dar al campeonato de Latinoamérica donde nosotros participábamos. Y te menciono por qué, porque eran pruebas que corríamos en autódromos, corríamos en autopistas, corríamos en lugares como decir que fueron leyendas del campeonato del mundo, como decir el hecho de Sachsenring en Alemania. Nosotros lo corríamos, pero con un recorrido de 8 kilómetros. El circuito hoy en día de ese mundial tiene 3,5 kilómetros solamente, es decir, está emplazado dentro de aquel que nosotros corríamos, que eran, como le dicen ellos, autopistas, autobahn. Entrábamos al pueblo y habían partes del circuito que eran secos y había otras partes que era lloviendo. Entonces, ese desarrollo, digo yo, de los campos socialistas nos llevó a tener buenos resultados después en Latinoamérica, porque los circuitos de Latinoamérica no tenían esas velocidades tan altas, que para nosotros, siendo motos inferiores, llegábamos a tener una media a veces de hasta 190, 180 kilómetros por hora en una moto MZ o una moto CZ de producción socialista. Entonces eso llevó a ese buen resultado en lo que fue Latinoamérica. Fuiste campeón latinoamericano, me lo comentaste. Imagino que eso también te dio la oportunidad de subir un escalón en tu carrera. ¿Por qué Nirio, por así decirlo, nunca llegó un poquito más arriba, a pesar de que tuvo la posibilidad de hacerlo? Primero, ¿cómo salió esa posibilidad? Luego ganar Latinoamérica. Me comentaron que fuiste invitado a participar en un campeonato europeo. Sí, de hecho, como decir, el Lazo, como decir, te menciono el Lazo porque para mí fue el referente, ¿no? Y yo digo, fue el atleta del cual me tocó ir a la Plaza de la Revolución a aplaudirlo, me tocó aprender de él, me tocó correr con él, me tocó, como se dice, retirarlo a él también, ¿no? Y también tuvo la oportunidad de poder haber participado en esas pruebas y no se dio la posibilidad porque empezó a volverse ya casi a su retiro, el retiro de Lazo se empezó a convertir en un propósito de dinero, ¿no? Una cosa comercial,
y bueno, empezaron a entrar muchas marcas, muchas fábricas, todo eso generó competencia. Y en el caso mío, como se dice, nos tocó ya la desintegración del campo socialista. Las piezas de las motocicletas nosotros empezaron a escasear para adquirir motocicletas que ya eran de nivel internacional, como te dije, de fase de campeonato del mundo y prototipos de campeonato del mundo. Las podíamos adquirir muy escasas, ¿no? Muy pocas posibilidades, ya que obtuvimos algunas. Ya fue así, de Abraham Masique, que era en aquel momento quien regía Cubanacán. Hizo un proyecto con nosotros y yo creo que quienes más beneficios sacamos fuimos nosotros, ya que nos compraron las primeras motocicletas a nosotros de este nivel. Castrol también compró sus motocicletas, las cuales me pudieron insertar en estos campeonatos, ya sea latinoamericanos, iberoamericanos, panamericanos, y diferentes pruebas que no regían por esto, sino que eran los campeonatos nacionales específicos de cada país, ya fueran de Colombia, Venezuela, Jamaica, y participamos en ello gracias a esa adquisición de esas motos. Vamos a hablar en plata. ¿Cuánto cuesta por carrera? O sea, ¿cuánto cuesta una carrera para un motociclista? Hablamos de, ¿cómo decir?, a nivel de Latinoamérica. Vamos a hablar primero en tu tiempo para que la gente tenga una idea en aquel tiempo y ahora cuánto se traduce en la actualidad eso. Bueno, en aquel tiempo venían siendo alrededor te lo puedo llevar a costos de lo que nosotros necesitábamos, porque la motocicleta era lo que menos valía. Y de hecho tuvimos hasta motos que nos las regalaban prácticamente. Pero la inversión de ponerle los kits de competición son los que la hacen cara. Pero para participar solamente, como decir, en los juegos de neumáticos, de un fin de semana, viernes, sábado y domingo, se necesitaban alrededor de 4 o 5 juegos de neumáticos, sin contar los neumáticos de lluvia. Entonces era una cosa prácticamente incosteable para nosotros. Nosotros llegábamos a veces un viernes, que eran los días oficiales, y no podíamos hacer las prácticas libres, como se dice. Teníamos que hacer ya las obligatorias porque no teníamos la cantidad de neumáticos para poder participar en todo lo que te daban como derecho. Entonces, la cifra en aquel momento era... Venían siendo desde $4,000 hasta $8,000, sin contar combustible, sin contar recambios, ya fueron de pastillas de freno, cadenas para la motocicleta, roturas, que a veces viene una caída y las roturas son mayor que... Increíble. A ver, te comenté anteriormente que ganaste el campeonato latinoamericano, tuviste la posibilidad de participar en un campeonato europeo, pero al final no se materializó. ¿Por qué? Bueno, para poder participar en un campeonato europeo o en un campeonato del mundo, se dividían por áreas los diferentes campeonatos de nosotros. Era como campeonato latinoamericano, teníamos la posibilidad de unirnos con todos los países de Latinoamérica. Se llevaba un campeonato de 6, 7, 8 fechas también, ya fueran en Colombia, Puerto Rico, Guatemala, México, Nicaragua, varios países. Y como hablamos en la 125, que es el campeón latinoamericano, todavía en ese momento no había la posibilidad, como lo tuvo en la 600 y en la Superbike, de que por quedar el campeón latinoamericano o subcampeón latinoamericano te daba el derecho o el pase a poder insertarte ahí. De hecho, la Federación Internacional, la FIN, otorgaba ese cupo a ese piloto. Me gané el derecho varias veces de poder participar, y la federación aportaba $80,000 para poder cubrir parte de lo que era el proceso de la inscripción de un equipo que acogiera al piloto con ese derecho. Pero faltaba un 40% todavía para poder hacer un europeo por completo, porque la inscripción tenía que ser válida para todo el campeonato. No podía hacerlo esporádicamente como hacíamos nosotros diferentes pruebas en un campeonato latinoamericano. Una pregunta, Nirio. ¿Nunca apareció la posibilidad de patrocinadores? Porque generalmente sabemos que en el mundo del automovilismo, en prácticamente el deporte entero, se mueve por patrocinadores. En el caso del motociclismo apareció patrocinadores porque imagino que un hombre tan talentoso como usted, y no porque esté aquí, que ha tenido resultados, los patrocinadores debían lloverle. Sí, tienes razón ahí, no desde la época mía, desde la época antes de la mía, ¿no? Como se dice, existía un personaje X, ¿no? que
que quiso ayudar al equipo de motociclismo porque vio los resultados. Y de hecho fue a José Lazo, a Benigno Yul, que se le compraron hasta motocicletas. Y las motocicletas solamente lo que tenían eran, ¿sí? Me recuerdo de ella porque yo era un niño, ¿no? Una bandera cubana, y debajo de esa bandera cubana decía Quest Bike, decía motocicletas de Quest, que era este personaje que ayudó al equipo Cuba viendo sus logros, ¿no? Y hasta se hicieron intercambios de motocicletas que tenía Cuba, ¿no? Por esas motocicletas, pensando que las motocicletas de Cuba estaban modificadas y estaban fuera del reglamento. Y Cuba sí, se hicieron hasta esos pequeños trueques buscando una motocicleta de mayor envergadura y mayor nivel, y se logró. Pero los patrocinadores los tuvimos desde antes de tiempos míos, pero habían ¿cómo decir?, disposiciones y habían reglas dentro de nuestro organismo deportivo que no permitían tener como se hace hoy en día con diferentes deportes. Yo creo que nosotros fuimos uno de los que marcamos que venían esos cambios, y nosotros nos tocó el padecer que no pudimos lograrlo. Me alegro que hoy deportistas de hoy en día lo tengan, pero bueno, marcó, como se dice, un desaire en mi carrera, y me tocó a mí, como se dice. Quiero hablar de tu carrera, algo que pasa en todos los deportes. Sobre todo en los deportes individuales, uno siempre tiene rivalidad marcada con alguien. Está el tipo que yo venzo fácil, el que me cuesta trabajo y el que yo me empeño en ganarle. Porque me gusta, porque la rivalidad sana es típica de los seres humanos. Siempre que sea sana, por supuesto, saca lo mejor de una persona. ¿Quiénes fueron o quién fue el hombre que usted decía, este tipo yo le gano, pero me cuesta, o a este tengo que ganarle, o este a mí no me puede ganar? ¿Quién era esa persona? Bueno, a mí me tocó tener una rivalidad, ¿no? Pero yo digo una rivalidad sana con Lazo. Porque como ya te dije, me tocó aprender de él, me tocó correr con él. De hecho, nos íbamos a entrenar en la misma moto. Yo no tenía ni licencia todavía de conducción, y Lazo era quien me llevaba, como se dice, a sus espaldas en la motocicleta para montarnos después en Santa María y como se dice, batirnos uno a otro tratando de hacer los mejores tiempos. Y ya digo, ese fue, yo digo, mi rivalidad, pero yo digo deportiva, y solamente duró una semana. Una carrera en la Plaza de la Revolución, donde por derecho propio me tocaba ocupar a mí la motocicleta número 1 de Cuba, y quien la montaba era José Lazo, que era hasta ese momento el número 1. Y vino la discusión de las motocicletas, me tocó correrla a mí, y creo que esa semana fue la única semana tensa entre nosotros. Después que acabó eso, ya, para mí él o dio su brazo a torcer, o entendió de que, bueno, de que ya Nirio Rivera era el número 1, ¿no? Y así todos compartimos muchos años después de su carrera, hasta de retirarse, ya él, como si siendo el piloto número 2, y creo que si hubiera seguido muchos años más, hubiera también seguido siendo el número 2. Tuve otras rivalidades deportivas con pilotos internacionales, con varios de ellos, ¿no? En República Dominicana con Arias Ascona, con Héctor Mime Cordero, Gley Jiménez, en Venezuela con Nelson Pérez, el hermano de Carlos Lavado, como decir, y en diferentes en México también, con Cachas, como se le dice, el hijo de uno de ellos que hoy en día está siendo campeón de Motoamérica, en lo que era el AMA antiguamente, sí, en los Estados Unidos. Y así en Cuba tuve, como les digo yo, los que lucharon también, bueno, dentro de ellos dos digo uno, así porque Rodolfo Angle corría conmigo también. Y era una rivalidad que yo digo era solamente montado en la moto. En la moto nos hacíamos lo impensable por cualquier comisionado, cualquier comisario que nos viera, éramos descalificados porque por mi peso y mi baja talla, no, él era un poco más alto. En la recta yo lo pasaba, ¿no? Y él estiraba su mano, soltaba su mano izquierda del timón y me agarraba del asiento. A veces yo le empezaba a tirar patadas, ¿no? Y me agarraba el pie y nos metíamos 200, 300 metros en una recta. Él con mi pierna aguantada y yo tratando de librarme de él. Y cuando llegábamos a frenar, era el que más duro frenara, cosas así. Pero nos bajábamos de la moto y se acabó esa rivalidad. Eso era, lo compartíamos y hasta lo disfrutábamos. Lo hacíamos hasta como anécdota, como si no cosas para nosotros, algo que era, como decir, impropio de hacer en una motocicleta, pero lo disfrutábamos. Con su hermano Manolito Ángel creo que es como hablaba ahorita de la rivalidad. Esa no fue una rivalidad deportiva. Yo, en mi caso, creo que respeté siempre lo que fue la rivalidad deportiva.
A veces uno tenía que utilizar trucos o artilugios, como se dice, pensando que yo voy a levantarme a frenar, y era solamente levantar el cuerpo, pero seguir con el acelerador puesto. Otras veces me levantaba y era tratando de engañar, pensaba que yo iba a iniciar mi frenaje y lo que seguía acelerado un pedazo más para poder contrarrestar diferencias que hay veces que tú tienes en una moto. Y creo que a él le molestaba mucho esas cosas, que tuviera, como se dice, esa maña, ¿no? Me decía que yo era muy mañoso. Y lo llevó a, como decir, a empecinarse prácticamente, yo digo, con el resultado de que viera de que si yo terminaba quinto, con terminar cuarto, él era feliz. Y me parece que eso cada vez lo hizo involucionar, ¿no? Porque en Cuba tenía buenos resultados junto conmigo. De hecho, fueron las rivalidades que vivió el pueblo aquí, bueno, aquí en Cuba, algunas carreras internacionales que hicimos nosotros en Varadero, pero en el extranjero sí se comportaba de una forma muy diferente, como decir, me pedía mucha opinión, me pedía mucha ayuda con lo que era el desarrollo de la motocicleta y la puesta a punto. Pero bueno, se puede decir como que es la rivalidad deportiva que me han marcado a mí. Llega el momento ese de decir adiós, el momento que ya te bajas de la motocicleta. ¿Cuál fue tu sentimiento, tu sentir personal, cuando sabías que ya te bajaste y ya más nunca Niro Rivera se iba a montar en lo que había sido el amor de su vida durante todos esos años? Bueno, yo no lo enfoqué tanto así, ya que cuando uno ve muchachos jóvenes, como decir, aquí pasó, ¿no? Manolito Ángel tenía una escuelita ahí en Guanabo, que se dice fue creada por él, y de la cual yo casi siempre respeté su parte, ya que yo digo, tuve la dicha o la desdicha, ¿no? Y siempre uno lo ve como una cosa buena, de tener hijas, hembras, y no fueron las sucesoras de ese motociclismo. Él sí tuvo ese caso, fue de él, su hijo, y yo prácticamente me alejé un poco de lo que era el roce ese con los muchachos, aprender. Y en República Dominicana, también lo hice aquí un poco, pero en República Dominicana con este retiro mío tuve esa oportunidad. Tuve 2 pilotos que ingresaron en el equipo de esta persona amiga mía, y me tocó a mí el enseñarlos. A uno de ellos prácticamente más que al otro, porque uno tenía 11 años y el otro tenía 18, ya habían hasta competido conmigo. Y ese era, como decir, cuesta mucho trabajo. Como decir, cuando nace con el pie torcido es muy fácil. Es muy difícil corregirlo en esas edades. Y de todos modos, como ya te digo, no sentí tanto ese adiós, porque no lo sentí como un adiós, fue algo pequeño. De hecho, empezamos a incursionar aquí en hacer un tipo de actividad con las motocicletas estas que andan en nuestras calles, de crear un club, como se dice, y formamos el proyecto Moto 100, que era para hacer carreras de, como se dice, de 400 metros. Me documenté bastante con eso, aprendí todo lo que era posible, ¿no?, para llevarlo a nuestro país, y de hecho yo me montaba en muchas motos de ella, haciéndole pruebas, ¿no? Y de hecho todavía hoy en día lo hago. Entonces yo creo que ese retiro para mí nunca ha llegado, y pienso que llegará el día que no pueda manejar una moto. Quiero hablar de algo que me comentaste en el momento de tu último año de carrera, y es algo típico del motociclismo, y en casi prácticamente todo el mundo lo primero que piensa es en eso, las caídas. Primero quiero preguntarte qué siente uno cuando cae. Me explicaste que el instinto de supervivencia, ya cuando vas a la misma curva ya la tanteas, por así decirlo, un buen cubano, un poquito más. Pero siempre he escuchado que de caerse lo importante es levantarse de nuevo. Entonces, ¿fuiste favorecido durante toda tu carrera? ¿Te caíste poco o te caíste mucho? No, fui yo digo afortunado, porque en esto las lesiones, como te hablé ahorita, son las que más te marcan. De hecho, con la cantidad de años que corrí, tuve muy pocas lesiones. Las tuve, claro que sí, tengo, como decir, fracturas en muchos lados de mi cuerpo, ¿no? De hecho, tengo tornillos también en el cuerpo, me pasaron placas en clavículas, así, pero yo digo que fui bastante afortunado. Pocas caídas comparado para los 35 años de deporte, fueron bastante pocas. Y te digo que eso marca muchas veces la carrera de un piloto. No sé por qué, yo lo que te hablo es de que hemos tenido suerte, y hay otros que han tenido el infortunio de con muy pocas caídas hasta perder la vida.
Entonces es una carrera que te marca, tú dices, en lo bueno o en lo malo. En el caso mío creo que fue lo bueno y la considero como prácticamente pocas caídas. Nirio, quiero hablar un poco del futuro del motociclismo en Cuba. Sabemos que anteriormente, cuando el motociclismo pertenecía al INDER, estaba afiliado al INDER, había muchísimo más competencias, había más apoyo institucional. Pero ahora, actualmente, el motociclismo está desligado al organismo rector del deporte en Cuba. ¿Cómo va el futuro del motociclismo en Cuba ahora? Bueno, el motociclismo no está desligado de la institución deportiva. De hecho, la Federación Cubana de Motociclismo está afiliada y pertenece ahí al organismo deportivo. De hecho, hay una persona que atiende a la federación como tal. Lo único que prácticamente lo poco que se participa es eventos de motocross, que son eventos de motocross llevados por las diferentes provincias, porque Ciudad de La Habana, de hecho, no tiene ni un calendario oficial, ni tiene un campeonato nacional regido, nada, lo hacen prácticamente las provincias o las pocas provincias que llevan ese campeonato y lo rige la dirección, es decir, ese supuesto comisionado, que ya no está comisionado, es un metodólogo que se dejó encargado ahí en el INDER. Te lo comento porque de hecho las actividades que nosotros fuimos a hacer en el año 2013-2014 no tuvo que acoger, como se dice, el karting, las motos, los autos, todas esas modalidades, los autos clásicos, todo eso aquí, lo tuvo que acoger el Departamento de Recreación, o decir, lo acogió el Departamento de Recreación del INDER. Pero, digo, le pasó como mismo al motociclismo. No hay forma de poder llevarlo, no hay forma de poder sostenerlo. De hecho, quienes los podemos sostener somos nosotros y no ha habido una buena química entre el Departamento de Recreación y los diferentes interesados en este tipo de actividades recreativas, no de competencia, recreativas, porque la modalidad que te mencionaba antes, los 400 metros en el mundo, así que es una actividad que la rige la NHRA, National Horse Association, que es una asociación sin fines de lucro, como se dice, pero internacionalmente rige este tipo de pruebas. Eso es la actividad que nosotros pensábamos desarrollar aquí. De hecho, la estuvimos llevando hasta el año 2017-2018 y se prohibió prácticamente. Digamos entonces que el motociclismo cubano actualmente no tiene vida. Así mismo, bueno, en lo que respecta a mí, te lo digo categóricamente que no tiene futuro ni tiene vida en estos momentos. Esperemos entonces que pase algún cambio y que haya una mejoría en un futuro cercano. Vamos a hablar de un tema que caracteriza a Playoff, que es el estatus social y como persona del atleta. Quiero que usted me hable de su vida, de la familia, cuán importante fue. Porque imagino, por ejemplo, en el caso de las caídas, cada vez que ibas a la casa era la familia la que se preocupaba, cada vez que salías tenías a la familia en vela. Primero quiero hablar desde tus padres, porque tu papá sí, ya sabemos, pero imagino que tu madre También. era nunca, eso, la mentalidad con un hijo y un esposo siempre va a la diferencia. Y quiero hablar de tus esposas y de tus hijas. Bueno, de hecho sí, en el caso mío, yo desde niño, ¿no? Ya yo con 10 años ya yo manejaba una motocicleta, una MZ 250, que es la que conocemos como decir todo el cubano, la manejaba con un sidecar, pero yo era loco por decirle a mi papá que me quitara el sidecar y sin embargo yo no llegaba ni al piso. Mi papá me tenía que aguantar cada vez que yo iba a salir y me tenía que aguantar cada vez que yo llegaba. Entonces, la familia, como se dice, mi papá fue el motor impulsor. De hecho, mi hermano, más pequeño, no nació como yo digo, con ese don, ¿no? Como yo, pero también incursionó en el motociclismo. De hecho, hizo motocross, corrió un campeonato nacional, corrió velocidad también, fue campeón nacional en su categoría, hizo equipo Cuba, viajó a la República Dominicana. Entonces yo digo, lo hizo bastante bien. Y la familia allá afuera, mi papá o mi mamá, apoyaban. Si no, lo hubiera podido haber hecho a lo mejor uno solo. De hecho, mi hermano, que yo digo no nació con ese don, también lo hizo. Y en el caso ya de mi familia, tengo 2 hijas, como decir, que ya me hicieron abuelo, ya soy hasta abuelo, tiene 4 años mi nieto. Yo digo que ese fue el caso en que más
como se dicen, que en el que más egoísta fui yo, porque amaba tanto mi deporte que, como uno se dice, apartó un poco a la familia, y eso hay veces que uno no se da cuenta. En mi caso me tocó, y yo decía, bueno, yo me tengo que ir para la República Dominicana, yo me tengo que ir para Venezuela, yo tengo que ir para un lugar, y mi preparación o mi rol dentro del deporte estaba por encima prácticamente de atender a mis hijas. Y se lo digo, te lo menciono porque en el año 2011 fue un accidente bastante grave para mí en la República Dominicana, donde estuve en una clínica ingresado 28 días, tuve fracturas de 8 costillas, del otro lado 2 costillas, tuve que operarme la pierna, y de hecho en el accidente perdí el conocimiento, como se dice, me quitaron el casete. Vine a despertar en sí en el hospital un día después. Me tuvieron que hacer una pleurotomía a pulmón, una pleurotomía a riñón, y como decir, estaba lleno de equipos por todos lados, y mi hija pequeña estaba conmigo en esa competencia. Entonces, de haber desaparecido, como se dice, su papá, de hecho el trauma fue grande allí porque, como decir, ya ella era una adolescente, pero hasta dónde hubiera llegado la magnitud de cualquier otro desenlace. Y de hecho hubo que mandar a buscar a mi papá, que estaba en los Estados Unidos, a República Dominicana para que estuviera conmigo. Y mi hija, como decir, a los 10 días sí tuvo que regresar a Cuba. Pero yo estuve 28 días en esa clínica, y yo digo, esas son las cosas que uno no se da cuenta del daño que le hace a la familia. Y más invitándola y teniéndola ahí conmigo, como decir, como un espectador más, como un apoyo más. Y cuando sucede algo de esto, uno no se da cuenta. Cuando Nirio se sienta en su casa, vamos a suponer, como se dice vulgarmente, te sientas en el sillón y analizas tu vida, tu carrera deportiva, ¿qué te faltó? ¿Te sientes completo o te arrepientes de algo? Bueno, en el caso mío yo creo que soy una persona bastante metódica, bastante, como decir, ecuánime, y yo creo que parte de ese proceso del motociclismo, yo lo viví tan normal por el tipo de persona que soy. Otra persona se hubiera exaltado, se hubiera, hubiera abandonado este país, como se dice también. Otros hubieran tirado su carrera por la borda. Y en el caso mío, yo digo, fui bastante persistente, fui bastante ecuánime, me adapté mucho a las situaciones, y yo digo, me siento todavía afortunado porque yo digo que desde niño practiqué el deporte que a mí me gustó, como se dice, desde que nací. Un placer, Nirio, tenerlo acá. Lo propio. Un placer conversar con usted, ¿verdad que sí? Gracias a todo el grupito que tienen aquí, ustedes, que propiamente no se ven, pero me parece que son los que hacen un esfuerzo grande en que se conozca cualquier persona, cualquier deportista o cualquiera que haya tenido algo en su carrera, ¿no? Y que estén incitando a ustedes o estén reconociendo el trabajo de cada uno en lo que haya puesto su vida, como se dice, y más en mi caso en el deporte de motociclismo. Bueno, señores, y para Playoff TV fue Nirio Rivero. Y si quieren saber más un poco de esta entrevista, pueden visitarlas en nuestro sitio web playoffmagazine.com. Un trabajo realizado por Arián Castro y Alejandro Abadía, que de seguro te encantará con el motociclismo cubano. Fue Henry Morales y esto es Playoff TV. Recuerda suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios todo lo que quieras saber de nuestro invitado de hoy. Saludos, chao.